Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar de ese texto que se propone en la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico para este mes de octubre, donde vamos a analizar el texto Proyectos Educativos y la Vida Cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Proyectos educativos y vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Deben entender que no es en la transgresión social como se van a emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor, la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios. Philippe Merieux. Donde no hay justicia es peligroso tener razón. Francisco de Quevedo. La nueva escuela mexicana es producto de la reflexión del Estado mexicano que plantea una forma innovadora de educación en una era global, plagada de incertidumbres por el presente y el futuro, por los cambios democráticos y la participación ciudadana, por los avances tecnológicos, las desigualdades económicas, la diversidad cultural y transformaciones importantes en la vida cotidiana de los actores que intervienen en la educación. En general, por la disrupción que representa vivir en una nueva era de la humanidad. El sociólogo francés Alain Touraine decía hace poco más de 20 años, lo característico de los sistemas globalizados, ya se trate de bienes de consumo, medios de comunicación, tecnologías o flujos financieros, es que están separados de una organización social particular. Esta desocialización de la cultura de masas hace que solo vivamos juntos en la medida en que hacemos los mismos gestos y utilizamos los mismos objetos, pero sin ser capaces de comunicarnos entre nosotros más allá del intercambio de signos de la modernidad. Regresar a los intereses colectivos y a la cohesión social es fundamental para lograr equilibrios en la era global. Insertarnos en un cambio de época, como lo llamaría el filósofo Luis Villoro, implica un cambio de mentalidad y de acción social. Es necesario pensar de manera crítica la realidad y la educación del país para caminar a ritmo y en concordancia con los nuevos tiempos. Pensar el hoy con modelos del pasado representaría trabajar con un lastre ideológico que en nada serviría para mejorar el país. De lo que se trata es de evolucionar para ser mejores y desarrollar las habilidades de adaptación a los nuevos contextos, que la globalización, una perspectiva nacional e internacional, nos presenta desde la construcción de sociedades de conocimiento y sociedades de información. Bueno, en esta parte creo que es correcto, ¿no? Entendemos que el día de hoy vivimos en un mundo diferente y que debemos de transitar este cambio de mentalidad, debemos de avanzar y mirar con otros ojos la educación que tenemos en nuestras manos. ¿Desde dónde y cómo nos organizamos para construir proyectos educativos y vida cotidiana? Pensar en proyectos educativos en el mundo nos obliga a poner atención en dos maneras de enfocarlos, las miradas tradicionales y las innovadoras. Para producir proyectos educativos nos obliga a construir y compartir con los demás percepciones e interpretaciones de la realidad, acordes con la nueva temporalidad que vivimos. Implica abrir y mantener espacios de diálogo inteligente y de retroalimentación constante para su regulación y mejora, desde sus concepciones primeras de pensamiento hasta la práctica directa e inmediata en el aula, la escuela y la comunidad. Entonces aquí ya vamos a encontrar los primeros elementos. Tenemos dos formas de ver los proyectos, miradas tradicionales y miradas innovadoras. Esto ya implica entonces, maestras y maestros, que, por ejemplo, en estas miradas tradicionales el proyecto se construía desde el yo, desde la persona. Y en estas miradas innovadoras, lo que se busca es generar este espacio donde el diálogo, las concepciones de los demás, la retroalimentación nos ayude a mejorar nuestros proyectos educativos, desde el proceso en que lo planeamos hasta el proceso en el que lo llevamos a cabo en nuestras escuelas, en nuestras aulas y en nuestras comunidades. Por lo tanto, cambia la percepción, no se busca reproducir, sino reflexionar a través de estos proyectos y escuchar las diferentes voces de los estudiantes, padres de familia, compañeros maestros, etc. Sin duda, un gran reto es mantener este diálogo permanente y propositivo para la mejora constante. En el pasado, los modelos educativos
no habían privilegiado la comunidad, necesidad que ya había notado Touraine, y sus contextos locales como enfoque fundamental. Aquí, maestras y maestros, creo que esto es súper importante, ¿no? Hemos venido de modelos donde se hablaba de competencias, pero el día de hoy se debe de poner atención en la comunidad y en el contexto en el que ocurren estos proyectos, ¿ok? Hoy predomina esta perspectiva en la inteligencia de innovar para enfrentar con creatividad y sentido social los retos que trae consigo la era global. Y nos dan la siguiente frase: mirar local, pensar global. Es muy importante para esa construcción de saberes que nos harán sociedades más dinámicas, participativas, más inteligentes y más humanas. Aquí yo lo entiendo, maestras y maestros, que cuando generamos estos proyectos, pues partimos desde el territorio donde nos encontramos, lo local, la comunidad, pero también esto nos debe de ayudar a pensar en estos procesos globales, con la finalidad de mejorar las sociedades y emanciparnos. La nueva escuela mexicana privilegia el sentido crítico de la educación, la diversidad cultural, la equidad de género, la interculturalidad y la comunidad, y sus dinámicas donde se imparte la educación, es decir, la vida cotidiana. Aquí igual, ya nos vuelven a establecer que lo importante es estas dinámicas que ocurren en la vida cotidiana para partir proyectos. Por ello representa la necesidad por parte del colectivo docente, el estudiantado y las madres y padres de familia de comprender precisa y claramente lo que en la forma y en el fondo significa esta cotidianidad, para ser tomada como referencia y lograr el aprendizaje significativo que se pretende dentro de la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, ya nos quedó claro que este texto nos va a ayudar a entender a qué nos referimos con cotidianidad. Ese sentido crítico lo reconoce Bell Hooks en su libro Enseñar pensamiento crítico. El objetivo principal de la pedagogía del compromiso es pensar críticamente. Ese pensamiento se origina en el anhelo de saber y comprender cómo funciona la vida. Es producto de una necesidad de conocimiento y un compromiso personal y social. En esta perspectiva es que ubicamos el saber, el estudio y la comprensión de la vida cotidiana. Entonces ya sabemos que para entender la vida cotidiana necesitamos desarrollar este pensamiento crítico de cómo funciona esta vida cotidiana, por qué es así. Como regreso para privilegiar la comunidad y sus representaciones del mundo social. Es decir, ¿no? Cómo a través de esta comunidad se entienden estos procesos, estos fenómenos que vivimos. La vida cotidiana como concepto ordenado de acciones educativas. La vida cotidiana, en esta nueva mirada educativa, no es solo una idea general de algo importante a considerar en la educación. Hay que reconocerla como un concepto sociológico y antropológico que acompañan los procesos a los actores que intervienen en la educación. Aquí yo creo que lo que nos están intentando decir es que siempre hablamos, ¿no? Como de partir de situaciones reales, pero ¿a qué nos referimos con estas situaciones reales? ¿A qué nos referimos con partir de proyectos de la vida cotidiana? Entonces vamos a ver la vida cotidiana desde un concepto sociológico, es decir, desde estas dinámicas y antropológico. Semmelman refería al proceso. El docente ve todos los días, a veces de manera nimia o rutinario, y nos aclaran, cuidado con lo nimio o rutinario, porque es lo ya construido desde lo cual están construyendo algo diferente, para retomar lo que dicen los filósofos de la construcción. Aquí, ¿qué nos están intentando decir? Nosotros, a lo largo de nuestras vidas, como que nos automatizamos, como que ya tenemos prejuicios sobre lo que entendemos como vida cotidiana, y a veces dejamos de mirar o prestar atención a esta vida cotidiana para poner énfasis, ¿no? Sino que se da por hecho ya esto. Sin duda, mi planteamiento supone una conciencia, pero, cosa curiosa, aunque esto podría ser paradójico, supone la necesidad de conciencia, o para decirlo de otra manera, supone conciencia de la necesidad de conciencia. Aunque no se tenga conciencia, es un paso con respecto a aquello de lo que ni siquiera tienen conciencia de que no tienen conciencia. ¿Qué significa aquí? Significa que para observar este proceso en el que nos encontramos, dónde estamos, lo que vivimos, hay que desarrollar estas habilidades para ver de otra manera cómo estamos, ¿ok? Generar como este proceso de cuestionar la realidad o de comprenderla a profundidad. Por ser un concepto con forma y fondo, la vida cotidiana requiere ser conocida y comprendida con toda claridad para que sea aplicada en la nueva escuela mexicana de manera constante y permanente.
Podemos concebir la vida cotidiana como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y las situaciones específicas como las hacemos. Entonces, la vida cotidiana tiene acciones que hacemos juntos y situaciones. Acciones y situaciones que aparentemente no son importantes, pero que constituyen los elementos o fundamentos relevantes de la identidad en la diversidad de grupos humanos que configuran una comunidad. Entonces, estas acciones y situaciones, como las hacemos de manera rutinaria, pues dejamos de prestar atención, pero en cómo realizamos algo y en qué contexto lo realizamos es parte de una identidad. Tiene un propósito ordenador y de representación social que permite encaminar los esfuerzos educativos hacia un crecimiento y desarrollo social, en diferentes tiempos, ritmos y espacios, según se ubiquen los contextos. Es decir, que esta vida cotidiana, estas acciones, estas representaciones ocurren de manera diferente en tiempos, en espacios y en contextos. Por lo tanto, cada escuela y cada comunidad tenemos estas acciones de una manera diferente. Lo cotidiano nos parece tan normal, tan familiar, que hay que observarlo a detalle varias veces para identificar las características que configuran sus significados sociales. Aquí entonces hay una invitación a observarlo de una manera detallada, no solo creer que ya lo conocemos. Implica ubicar y definir las percepciones que tengo de sus aconteceres y compararlas con otras percepciones de los integrantes de mis grupos sociales, para que desde esas intersubjetividades procuremos una mínima coincidencia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo tener una percepción sobre el cambio climático, ¿no? Pero mis compañeros, los padres de familia, los estudiantes, ¿qué percepciones tendrán sobre este hecho? Esto me lleva a pensar, por ejemplo, maestros, cuando estamos en consejo técnico y estamos dialogando sobre cómo mejorar una actividad o cómo proponer un proyecto, pues aquí debemos de entender que cada uno tiene intersubjetividades, ¿no? Que son parte de los filtros, de las experiencias, de lo que hemos aprendido. Y es importante entender estas intersubjetividades para llegar a un punto de acuerdo. El investigador experimentado Jesús Galindo lo explica de la siguiente manera. Las miradas que miran a los mundos contemporáneos son muy diversas. Las formas que las agrupan son parte del ejercicio de la mirada que mira a las miradas. Es decir, el día de hoy, pues hay diversas posiciones, diversas miradas de entender lo que estamos viviendo, ¿no? Yo tengo una, tú que me estás escuchando y viendo tienes otra, nuestros compañeros maestros tienen otra, las familias tienen otra, en fin, los estudiantes tienen otras miradas. Por lo tanto, cuando somos capaces de agrupar y entender las diferentes miradas, tenemos una mayor comprensión de la realidad. Un ejemplo de lo anterior es un viaje por el metro de la Ciudad de México. En un primer plano, eso no tiene una representación social inmediata y o importante. Pero hacerlo con perspectiva crítica implica reconocer zonas de comercio, de vigilancia, de espera, de tránsito peatonal, para mirar, para pensar, para sensibilizarse, de resguardo, de seguridad, de asistencia, de información, de ocultamiento, de riesgo para el arte, para la educación, para el chantaje, etc. Sí es cierto, ¿no, maestros? A veces cuando vamos en un viaje dejamos de mirar con atención lo que ocurre, lo que está, y entonces solo damos por hecho como características generales. Es una buena invitación porque en la medida en la que vayamos mirando de otra manera, de una manera más detallada, podremos encontrar situaciones para el abordaje de nuestros proyectos. El tren metropolitano aloja a niños de la calle, apoya a grupos vulnerables, privilegia a las personas de la tercera edad, no discrimina a nadie por raza, sexo o condición social. En él podemos encontrar desde vendedores ambulantes, con toda su diversidad de mercancías, hasta conciertos de música novohispana u obras de teatro representadas de vagón en vagón. Todo ello hace del viaje una experiencia única por las representaciones y significados que percibimos de ella. Entonces, maestras y maestros, aquí está un punto importante. Tenemos que ver la realidad donde nos ubicamos para entender estas representaciones y significados, y esto nos va a ayudar a partir de proyectos que sean territorializados. Por lo anterior, lo percibido tiene que ser compartido por los miembros de la comunidad donde vivimos. También tiene que ser nombrado y conversado en diversos espacios para la construcción y convención de representaciones sociales. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto que estoy viendo yo
Debe de ser conversado con el otro, ¿no? Con mis compañeros maestros, estudiantes, con los padres de familia, para ver cómo juntos estamos construyendo estas representaciones. La vida cotidiana se concibe en relaciones ordenadas. Las otras personas con las que convivimos tienen una particular importancia en la construcción de relaciones. ¿Cómo es la vida en su escuela? Esto es importante preguntarlos y cuestionarlos, porque luego pues lo damos por hecho, ¿no? Como dejamos de percibir esto que ocurre en las escuelas. Inicia con el sonido de la campana o con el desfile cotidiano de la llegada de las niñas y los niños a los espacios escolares. ¿De dónde vienen esas niñas y esos niños? ¿En qué condiciones acuden a clases? ¿Qué tiene que ver eso con usted, maestra y maestro? ¿La clase inicia cuando se abre el libro y empieza con la rutina de lectura o de cálculo matemático del día? ¿O cuando las y los estudiantes expresan sus opiniones sobre estas actividades? ¿Y los que no se expresan? ¿Cómo aparecen en el día a día? ¿La convivencia con otras maestras y maestros inicia en la entrada de la escuela? ¿En la plática informal durante el recreo? ¿Cuando se expresan los problemas que cada uno vive con sus grupos? ¿Las charlas en el consejo técnico? ¿Qué le dicen esos problemas de su propia situación como profesor o profesora? ¿Es importante para usted? ¿Tendría que serlo? ¿Qué espacios tiene la escuela para que se exprese su opinión sobre lo que existe en su grupo, la situación de sus estudiantes, lo que piensa sobre los programas de estudio y los libros de texto? ¿Alguien lo escucha realmente? Entonces aquí vemos como un ejercicio de problematización, ¿no? Donde encontramos diferentes preguntas que lo que buscan maestros es que veamos la vida escolar de otra manera, que no caigamos en esa rutina donde dejamos de poner atención, sino que nos lleve a reflexionar realmente en dónde estamos el día de hoy, esta parte de lectura de la realidad. La construcción posible de la vida cotidiana desde miradas diversas y conscientes. Para introducirnos en el conocimiento formal de la vida cotidiana, es importante tener en cuenta la otredad. La otredad es un trabajo de análisis y pensamiento crítico que nos obliga a percibirnos y representarnos como una individualidad y comunidad con rasgos identitarios comunes que nos hacen únicos, lo mismo que a los otros. Aquí entonces encontramos, ¿no?, esta parte de la otredad. ¿Qué significa? En primer momento que somos diferentes, pero que también tenemos rasgos que son comunes, ¿no?, entre los compañeros, entre la comunidad, y que por esa misma condición nos permite relacionarnos desde lo que es común. Por ejemplo, en un consejo técnico, maestros, lo que nos es común es el aprendizaje de los estudiantes, o es el trabajar por proyectos, o es la organización escolar. Ahí encontramos pequeños actos de lo que nos es común. Es un acto de inteligencia, de reconocimiento sobre el que no estamos solos, que necesitamos de otros para vivir y sobrevivir, y que esos otros es lo que nos permite reconocernos como un nosotros, unidos, vinculados en mínimas coincidencias para organizarnos, crecer y desarrollarnos como sociedades globales del siglo XXI. Entonces, maestras y maestros, esto es importante, encontrar esos rasgos que nos son comunes, ¿no? Y entonces aquí adquiere otro sentido el plan de estudios, ¿no? Cuando veíamos que el programa sintético es aquello que se debe reposicionar desde lo común, encontramos entonces que es el programa sintético, pues un elemento de lo común, ¿no? De dónde partimos nosotros como compañeros para decidir hacia dónde vamos. En la otredad es donde inician los sistemas de identidad, es decir, de sabernos y sentirnos pertenecientes a un grupo social, a una comunidad con la cual compartimos mundos simbólicos y prácticos que nos invitan a coincidir en un mínimo esfuerzo para hacer trabajos colaborativos que nos permitan ser y evolucionar como grupos identitarios diferenciados. Es el origen para entender a la comunidad. Entonces ya entendimos que estos rasgos comunes nos permiten agruparnos o tener esta parte para coincidir y trabajar de manera colaborativa. Al respecto, Gilberto Jiménez, especialista en estudios de identidad, escribe: la identidad no constituye una especie de esencia o atributo específico del sujeto, sino un sistema móvil de relaciones múltiples centradas en el sujeto en una determinada situación social. Por ello, sin la otredad, la identidad es imposible de ser reconocida y, por lo tanto, aprovechada para fines educativos. Entonces, aquí es importante entender que la identidad es cómo el sujeto se desarrolla en diferentes situaciones sociales
y cómo esto nos va a permitir, maestros, partir en el trabajo educativo. La otredad como concepto se complementa con un aspecto fundamental para su operación, la comunicación humana. Si bien la comunicación es una necesidad de relacionarnos, también debemos reconocer su función en las relaciones humanas, porque de ella dependen las interacciones colectivas a través de lenguajes compartidos y la acción social, desde la forma más elemental, que es la interpersonal, hasta la más compleja, que sería la comunicación digital en contextos de la era global y sus posibles combinaciones y redes. ¿Qué significa esto? Es que entonces la comunicación humana es importante a través de la interacción con los otros, ¿no? En este par a par, en este aprender del otro, pero también en otros contextos como los digitales que estamos viviendo el día de hoy. José Luis Piñuel Reigadas afirma en su libro Ensayo General de la Comunicación: hacer comunicación no es saber de comunicación. Por ello, la importancia de desarrollar habilidades comunicativas y lingüísticas en el acercamiento y la construcción de la vida cotidiana en los contextos de educación. ¿Qué significa esto? Que no significa aquí, maestros, que la comunicación se centra, por ejemplo, en lo gramático, sino en este propósito, ¿no? De saber interactuar con el otro, de desarrollar nuestras habilidades comunicativas y lingüísticas para poder estar en sintonía con los demás. La comunicación como concepto implica reconocer a su vez otros dos conceptos, el pensamiento y el lenguaje. Combinados estos últimos, son habilidades simbólicas que los humanos usamos cotidianamente para configurar grupos en nuestras relaciones sociales. La comunicación en nuestra especie nos humaniza y ello se logra por medio del desarrollo mismo de estas dos habilidades y de los vínculos que con otros podemos tener. Esto quiere decir que a mayor evolución de ambos, mejor comunicación, y a mejor comunicación, mayor capacidad para comprender la otredad. Entonces, maestras y maestros, esto es importante a considerar. En la medida en la que vamos desarrollando el pensamiento y el lenguaje, vamos desarrollando estas actividades, estos procesos de interrelación con los demás. Y así nos vamos comprendiendo, ¿no? Uno al otro. Y no solo eso, sino lo sustantivo de ello, la pluralidad cultural de vivir en comunidad, pluralidad plenamente considerada en la nueva escuela mexicana. Entonces, vean cuántos elementos nos llevan a reflexionar sobre cómo nos interrelacionamos, cómo es nuestra comunicación, cómo establecemos puntos de acuerdo, puntos de lo común, y de ahí empezamos en este trabajo. Las características de la vida cotidiana. El propósito en este texto es que se comprenda en sus dimensiones más amplias posibles. Por ello se presenta a continuación una síntesis de sus características más relevantes. 1. Son aconteceres que se viven en el mundo social. 2. Cada cultura construye sus formas de vida cotidiana considerando las características naturales y sociales de cada comunidad. 3. Puede pertenecer a la esfera de la realidad concreta o de la realidad imaginada, ilusionar o fantasear. Son narrativas importantes por reconocerse en la vida cotidiana. 4. Los aconteceres cotidianos tienen que repetirse constantemente. Es decir, no es un hecho aislado, sino que va continuamente repitiéndose. 5. Se soporta sobre narrativas socializadas, reconocidas, mas no necesariamente compartidas por la mayoría de los integrantes de una comunidad. Entonces aquí encontramos, ¿no?, que hay elementos que son socializados, pero que no todos, por ejemplo, están de acuerdo. Hablemos, por ejemplo, de cómo se entienden las actividades domésticas, ¿no? O sea, muchos pensarían que son para las mujeres, pero no necesariamente todos los integrantes de una comunidad piensan que son actividades de mujeres, pero son narrativas que se han socializado. La vida cotidiana y sus representaciones son producto de una construcción social identificada en tiempos, espacios específicos, resultado de la comunicación dialógica, es decir, la de dos actores dialogando o conversando para comprenderse mutuamente, reconociéndose como sujetos plenos, diversos y diferentes. Esto me gusta porque aquí creo que es donde encontramos esto que se debe de hacer en los proyectos, ¿no? Como si bien tenemos una narrativa de algo que se ha entendido en ese territorio, también los estudiantes, los padres de familia y nosotros como maestros tenemos puntos de vista que nos reconocen como parte de esta comunidad, pero con puntos de vista diferentes. 7. La construcción social de los significados depende de las muy diversas formas de comunicación colectiva que busca construir representaciones sociales compartidas. ¿Ok? Entonces aquí se busca construir estas representaciones sociales compartidas a través de las formas de comunicación que existen.
8. La vida cotidiana tiene que percibirse e interpretarse siempre como un pensamiento crítico, evitando prejuicios, dogmatismos y visiones maniqueas de la realidad. Y es aquí donde lo primero que debemos de entender nosotros como sujetos son los prejuicios con los cuales vemos al mundo, ¿no? A lo mejor este prejuicio por ser hombre, ¿no? O a lo mejor este prejuicio que yo tengo por ser una persona preparada. En fin, todos esos prejuicios que tenemos, hay que desarrollar un pensamiento crítico. 9. Las miradas posibles de la vida cotidiana tienden a ampliar nuestra visión del mundo social para crecer y ser mejores comunidades. Entonces, en la medida en la que tenemos diferentes intersubjetividades, diferentes puntos de vista, diferentes formas de entender un hecho, lo que nos va a ayudar es a crecer como comunidad y obviamente ampliar nuestra visión. No hay vidas cotidianas buenas o malas, solo existe la diversidad. Aquí, maestras y maestros, eso es interesante, porque en la vida cotidiana siempre vamos a los extremos, lo bueno y lo malo. No, aquí lo que vamos a encontrar es que son dinámicas que se desarrollan y no por eso son buenas y malas, sino que son parte de esta vida cotidiana. Hasta el momento, hemos desarrollado un primer acercamiento al concepto de la vida cotidiana. Ahora ampliaremos la perspectiva para vincularla a los proyectos educativos. Vamos a ver cómo se construyen estos proyectos educativos. Otra dimensión de la vida cotidiana. El estudio y conocimiento de la vida cotidiana, entonces, se sirve de la otredad, de la identidad y de la comunicación para su acción social transformadora. La acción social es esa influencia directa o indirecta que pueden ejercer los estudiantes en sus comunidades para mejorarlas, dentro de sus propios devenires históricos, culturales, locales y globales. Bajo esta perspectiva, la vida cotidiana depende de dos factores que implican intersubjetividades entre los actores que intervienen en sus análisis y conceptos, la percepción y la interpretación de los entornos en donde vivimos. Entonces, maestras y maestros, ¿ok? Aquí es importante entender esto. Entonces, maestras y maestros, aquí ya nos queda claro, este concepto, esta vida cotidiana va a depender de nuestras intersubjetividades, ¿no? Y aquí vamos a encontrar los análisis que cada uno realizamos a través de las concepciones que tenemos. Y dos elementos que debemos de poner profundidad es la percepción y la interpretación. Semmelman señalaba al respecto, la realidad es un conjunto de situaciones que resultan de la relación entre el sujeto y sus circunstancias, pero también son las necesidades que conforman esos actos de vida como espacios de conciencia de lo cotidiano. Entonces, esta realidad a la que nos encontramos es cómo yo me relaciono con las circunstancias que estoy viviendo, ¿ok? Cómo yo me relaciono, por ejemplo, ante la violencia, o cómo yo me relaciono ante la falta de dinero, o cómo yo me relaciono ante el aprender más o aprender menos, entre los que saben más y saben menos. Soy yo como sujeto ante una circunstancia. Y a través de ello lo que se busca es tener este espacio de conciencia, de analizar estas situaciones, estas interacciones que ocurren. Tener conciencia de lo cotidiano es querer ser con los otros, sin los otros, en contra de los otros, a pesar de los otros, de manera que el sentido de nombrar es parte del querer y poder hacer, con lo que significar lo cotidiano forma parte de lo político, ese espacio de realidad en el que el sujeto puede asumirse como sujeto. Entonces, ¿cómo yo analizo esta situación a la que me enfrento? Es parte de un acto político, ¿no? Porque puedo estar de acuerdo o no, puedo estar en contra, puedo tener diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones, diferentes formas de relacionarme ante este hecho. De ahí que nombrar lo cotidiano se corresponde como una voluntad de sentido para construir espacios de relieve. Como se ha dicho, lo político con experiencia viva, como hecho que se da a cada instante junto a nosotros, en consecuencia, preguntarse algo acerca de lo político es como preguntarse por una función vital. ¿Por qué deviene? En una realidad de cada instante, un hecho inevitable que se realiza en el vivir del hombre con la espontaneidad y el vigor de los hechos fisiológicos, y aún con la necesidad que a estos caracteriza. Entonces aquí, maestras y maestros, es cómo desarrollamos este pensamiento crítico para entender esta vida cotidiana, ¿no? Estar de acuerdo, tomar una posición, entender que desde mi punto de vista, desde mis experiencias, puedo estar o no en el sentido de muchas opiniones. De ellos depende la construcción del sentido social de una comunidad.
Por ello, es tan importante saber percibir, es decir, hacer lectura de nuestro alrededor de manera crítica y consciente. La percepción es producto de formas y habilidades individuales de procesar la información. Es decir, la percepción ya sabemos que son estas habilidades de cómo esto que ocurre lo proceso hacia mí, cómo lo hago mío. Los datos socialmente compartidos, sean de la comunidad propia, de los medios de comunicación colectiva, de nuevas formas digitales e Internet, tienen impacto directo en las formas de percibir el mundo y en las distintas y posibles ideologías. Por ello se debe de ser cuidadoso y selectivo en las fuentes de las que nos informamos y corroborar que la información a la que tenemos acceso sea real, útil y necesaria para la comunidad. Entonces, maestras y maestros, acuérdense, la percepción que tenemos del mundo, pues aquí influye lo que vemos en televisión, lo que escuchamos, otros puntos de vista, y debemos de tener esta claridad de discriminar información. Vamos a poner un ejemplo más cercano, ¿no? Con los libros de texto gratuito. Nos dimos cuenta que muchos medios de comunicación hablaban de que no había matemáticas, de que no servían, en fin, muchos puntos de vista. ¿Qué pasa esto en la comunidad? Que el sujeto, esta información que obtiene, pues la percibe, ¿no? Es decir, llega esta información a él. Aquí el reto es ser capaces de seleccionar qué información necesitamos para desarrollar nuestra percepción. Ahora, después de la percepción está la interpretación. La interpretación es el complemento necesario que acompaña a la percepción. La tendencia más común es la de polarizar en criterios binarios, toda forma de interpretar lo percibido. Por ello, es necesario evitar posturas maniqueas que por lo regular implican un sesgo importante entre lo que es real y lo que no es. Aquí, maestras y maestros, podemos ver dos puntos de vista. Los libros son buenos, los libros son malos, ¿no? Hay que evitar esa interpretación de los hechos. Es importante privilegiar para este trabajo interpretativo la mirada crítica que toda maestra y maestro comprometido con la educación del país debe tener. Entonces, eso también nos lleva a entender otra cosa, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, en un hecho que un estudiante falta constantemente, ¿no? ¿Y qué es lo primero que decimos? Es que va a reprobar, ¿no? O es que la familia no se compromete y nos vamos a lo bueno o a lo malo. Aquí es entonces generar esta mirada crítica para entender por qué sucede esto, ¿ok? Mirada que inicia con la duda de lo que se informa y la comprobación de datos. Entonces aquí hay que cuestionar constantemente los datos que tenemos. Se complementa al asumir un punto de vista concreto y preciso, fuera de todo relativismo que pueda confundir, primero a nosotros mismos y luego a las y los estudiantes y compañeros docentes. Si la mirada de cómo se observa la vida cotidiana depende de la percepción y la interpretación que se tiene de ella, es necesario mantener diálogos permanentes que se sirvan de la comunicación, los lenguajes y pensamientos con colegas, amigos, compañeros y estudiantes para afinar la perspectiva correcta o adecuada que se pretende difundir en los grupos, para construir escenarios propositivos que coadyuven al buen desempeño del trabajo docente dentro de las aulas con los niños. Entonces aquí, maestras y maestros, es cómo como colectivos docentes generamos esta interpretación de la realidad, discriminamos la información y dialogamos a través de estos códigos, a través de estos puntos de vista, para construir escenarios que mejoren lo que hacemos en el aula. Por lo tanto, lo que se busca es afinar la perspectiva de compartir por medio de la conversación y el debate inteligente enfoques concretos orientadores para el estudiantado, evitando optimismos inocentes y catastrofismos pesimistas, es decir, no caer como en estas dos posturas contrarias. El filósofo y maestro francés Edgar Morin puede ayudarnos a complementar las afirmaciones aquí planteadas cuando señala: la realidad social es multidimensional, consta de factores demográficos, económicos, técnicos, políticos, ideológicos. Algunos pueden dominar en un momento, pero lo dominante es rotativo. La dialéctica no cambia ni sobre los pies ni sobre la cabeza, sino que gira porque es ante todo un juego de interretroacciones, es decir, un bucle de movimiento perpetuo. Entonces, en esta realidad social nos damos cuenta que la vida cambia constantemente, ¿no? Que no todo siempre va a ser de la misma manera. Por lo tanto, en esa dialéctica nos damos cuenta que las situaciones cambian constantemente. La vida cotidiana se presenta entonces frente a proyectos educativos como el escenario que sirve como referente para ubicar y entender la realidad social.
Es el punto de partida para contextualizar los propios discursos en el aula, con la posibilidad de ser reproducidos de manera crítica por los estudiantes y compañeros de trabajo, incluso por los padres de familia que también cuentan en los escenarios educativos de hoy. En ese escenario es donde se construirán sentidos, no a descubrirlos. No hay nada que descubrir y sí mucho por significar y resignificar. Es un proceso dialéctico en donde se trabajan tres dimensiones distintas y complementarias: la construcción, la deconstrucción y la reconstrucción. Antes de abonar a estos conceptos, maestras y maestros, creo que es importante aquí entender algo, ¿no? En la medida en la que hacemos esta lectura de la realidad, de entender esta vida cotidiana, lo que vamos a generar es partir de situaciones a través de las metodologías del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje indagación STEAM como enfoque, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio de situaciones que son territorializadas y que son de impacto para nuestros chicos. Por lo tanto, vamos ahora sí a checar esos tres elementos que nos permiten percibir e interpretar la vida cotidiana. El primer elemento a analizar es la construcción. Estos sentidos sociales que ya están dados en los lugares donde nos encontramos. Por ejemplo, los roles de género, en donde se establecen ciertas conductas, tareas o funciones de acuerdo a un género, lo que es masculino y lo que es femenino, ¿no? Vamos a ver ahora la deconstrucción. Aquí se distinguen, se analizan estas contradicciones en el discurso desde una lectura crítica para fragmentar y comprender el fenómeno. Por ejemplo, las actividades domésticas son exclusivas de lo femenino. Los oficios que históricamente han sido vinculados a lo masculino, como la albañilería o carpintería, no pueden ser ejercidos por lo femenino. ¿Qué encontramos aquí? Problematización, ¿no? Cómo a través de estas preguntas o contradicciones que existen, pues generamos nuevos sentidos. Reconstrucción. Hace posible diseñar nuevamente los sentidos sociales de manera innovadora y acorde con las necesidades de los contextos que intervienen a la comunidad y a la educación por igual. Por ejemplo, la inclusión real de lo femenino en oficios asociados a lo masculino. Este ejercicio es muy importante, creo que nos llevará a generar otros aprendizajes. La glocalización y los ejemplos de vida cotidiana. En las comunidades de estudiantes es fundamental fomentar las miradas de glocalización, es decir, una combinación entre lo que sucede en lo inmediato y lo que acontece en el mundo globalizado. Estas dos miradas son distintas y se complementan para la construcción de sentidos en nuestro proyecto educativo. Al igual que el análisis de las estructuras lingüísticas, el contexto tiene una íntima relación con el texto. En el pensamiento de la era global ya no será un contexto genérico al cual se haga referencia. Será al menos 4 contextos que confluyan de manera simultánea para la construcción de percepciones sociales. Ellos son los sociales, económicos, políticos y culturales. Entonces veamos cómo entendemos el fenómeno, la situación en lo local, pero también en lo nacional. Y para ello encontramos 4 contextos que nos permiten encontrar este análisis: lo social, lo económico, lo político y lo cultural. Siempre pensados en el enfoque local al global para no perder de vista la glocalización, tan importante ya mencionada. Es cuestión de ampliar las perspectivas, de saber moverse desde distintos enfoques. En la mirada de cada uno de los contextos no debe olvidarse o dejarse de lado el nivel de profundización. Forma y fondo son muy importantes para el desarrollo de miradas críticas, que también contemplen la interculturalidad crítica y el pensamiento cuestionador. Considerar forma y fondo brindará puntos de vista mucho más conscientes para la conformación de subjetividades compartidas y con ello tejer las intersubjetividades ya mencionadas para hacer un trabajo estratégico en nuestro proyecto educativo y verdaderamente de transformación e innovación colectiva. Entonces, cuando hablamos de la globalización, lo primero que vamos a entender es que el contexto, lo local, tiene significados, pero también esto se puede comparar con lo nacional. Y aquí intervienen entonces estos elementos, ¿no? Cómo el estudiante va encontrando estas intersubjetividades y nos va a ayudar a generar una transformación. Con lo expuesto hasta el momento, enseguida se enlistan algunos ejemplos en donde puede ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida. Son solo algunas perspectivas.
La idea es brindar únicamente algunas miradas posibles. Estos ejemplos pretenden ilustrar lo ya mencionado de manera clara y precisa para hacer del conocimiento teórico uno práctico y funcional, verdaderamente transformador de nuestros entornos en contextos de educación y cotidianidad. Los ejemplos no están ordenados bajo ningún criterio y no pretenden abarcar todo el abanico de posibilidades que pueden darse en los entornos urbanos y rurales. Cada uno podría desarrollarse ampliamente junto con sus características principales, pero su registro tiene el propósito de construir la primera imagen posible de cada uno de ellos. Su desarrollo a detalle dependerá de cada maestra, maestro y los diálogos con los estudiantes y colegas para profundizar en ello. Y los ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, las características físicas de los lugares que habitan, las condiciones medioambientales de las comunidades, la historia y el origen de las comunidades, la existencia de grupos etnolingüísticos, fenómenos de clasismo y o racismo, salud colectiva y enfermedades crónicas, manifestaciones artísticas, musicales, teatrales y o cinematográficas, diversidad sexual y presencia social, culturas sociodigitales, redes y plataformas en uso y apropiación, forma de diversión y entretenimiento colectivos, iniciativa privada y empresas instaladas en la comunidad, culturas culinarias tradicionales y contemporáneas, condiciones de derechos humanos e impartición de justicia, medios de información y comunicación públicos y privados, publicidad y mercadotecnia aplicados a contextos comunitarios, presencia y trato a grupos vulnerables, grupos de poder político formales e informales, formas de educación pública y privada, tipos de transportación estatal y privadas, sociedades emergentes como grupos ecologistas o colectivos diversos, fiestas tradicionales comunitarias, acceso a recursos tecnológicos, mercados y venta de productos diversos de cada región, historias de héroes locales, fantasmas y aparecidos, presencia e impacto social de religiones diversas, formas populares de difusión de la información, deportes favoritos practicados por la comunidad, juegos infantiles juveniles tradicionales, no electrónicos ni digitales, crianza de animales de corral, trabajos agrícolas diversos, trabajos de pesca, actividades de turismo local y regional, tipos diversos de violencia de género, estrategias de conservación de vida silvestre. En todos estos ejemplos, maestras y maestros, podemos ver, en primer lugar, que se pueden abordar desde lo local, ¿no? En esta localización, desde lo local, pero también cómo se puede analizar desde lo nacional. Obviamente aquí, maestras y maestros, es importante no perder de vista que cada uno de estos elementos se pueden analizar desde las percepciones sociales, económicas, políticas y culturales. La enumeración de estos ejemplos tiene una función orientadora para que las maestras y los maestros no se pierdan en los laberintos áridos de los conceptos. Seguramente cada uno tendrá mucho más que agregar a la lista. Desde luego, todos son bienvenidos. Después va la caja de herramientas para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. De acuerdo con lo que se ha abordado, la vinculación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana puede darse a partir de la interrelación de los siguientes elementos. Primero, fomentando y priorizando los intereses individuales y colectivos. Después, rehaciendo los tejidos que cohesionan a los diferentes agentes que conforman la sociedad en sus distintos escenarios. También atreviéndose a pensar de manera crítica la realidad y la educación del país. Eso implica aprender a percibir e interpretar los entornos en donde se viven realidades diferentes, abriéndose y manteniéndose espacios de diálogo e intercambio de experiencias, así como de retroalimentación permanente, mirando lo local y pensando lo global, teniendo en cuenta la otredad, reconociendo la existencia de personas, fenómenos y vínculos, junto a la acción social, personal y colectiva, desarrollando procesos de comunicación a partir del pensamiento y el lenguaje, identificando la pluralidad cultural de las comunidades, construyendo, deconstruyendo y construyendo los sentidos sociales que dan cuenta de estas experiencias que vivimos. Todo esto se resume en vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar. Para efectos más concretos sobre el texto que permitan reconfigurar el quehacer docente, habría entonces que interrogarse, ¿de qué manera percibir e interpretar
la cotidianidad con perspectiva crítica, con la intención de ofrecer alternativas para llegar a respuestas concretas. Y aquí se plantean tres orientaciones prácticas. La praxis es concebida desde un universo freiriano en donde se establecen relaciones en permanente dialecticidad. Es decir, cómo establecemos estas relaciones entre el pensar sobre el hacer y el hacer, la reflexión y la acción, y la teoría y la práctica, el deber ser y el ser, lo formal y lo vivido. En este sentido, la praxis se convierte en un esfuerzo permanente y totalizador, reflexión-acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la separación de la contradicción opresor-oprimido. Entonces debemos empezar a entender estas relaciones que existen y que vivimos día a día. Ante esto, dichas orientaciones tienen la intención de manifestar la relación entre proyectos educativos y la vida cotidiana. Cabe destacar que se sostienen a partir de momentos del acto educativo formal, un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación, ¿no? Como estos momentos que desarrollamos todos. Vamos a ver estas orientaciones. Orientación práctica 1. Desarrollo de una sensibilidad crítica. En el horizonte formativo de la comunidad de Santa María Tlahuilotepec, en Oaxaca, se destaca un término que tiene implicaciones en el modo de vida comunal. A ver si lo puedo decir bien, Huejen-Cajen. Castellanizado se puede entender Huejen como conocer, despabilar o despertar, y Cajen como desenredar, desenvolver o descubrir. En una concepción pedagógica puede entenderse como abrir los ojos al conocimiento. Ese abrir los ojos de los sujetos abarca no solo el proceso formativo escolar, sino también incluye a otros escenarios y contextos. Es decir, abrir los ojos al conocimiento es percibir, observar, describir, interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está alrededor de cada sujeto. Fíjense, esto es como muy interesante y muy profundo, ¿no? Creo que debemos, como bien dice esto, abrir los ojos, ¿no? A observar de una manera diferente la realidad. Dicho en otras palabras, es poder desarrollar una sensibilidad crítica a la realidad, haciendo un análisis de los espacios y situaciones en diferentes niveles, micro, meso y macro. Así pues, la verdad no se reduce a un conjunto único y fijo de palabras, sino que se opta por el diálogo, reconociendo la existencia de personas, cosas, vínculos y problematizando la cotidianidad. Aquí esto es importante, ¿no? Ya quedamos que no hay una realidad absoluta, ¿no? Sino que cada uno a través de las situaciones y de la interacción que tiene el sujeto con esas interacciones, va construyendo estos vínculos, esta forma de analizar la realidad. Por lo tanto, en la medida en la que dialogamos con otros, escuchamos sus intersubjetividades, sus puntos de vista, sus concepciones, vamos generando una construcción mejor de esta realidad. Otro punto importante es que no solo es escucharnos, sino que hay que problematizar esos hechos cotidianos, ¿no? Cuestionarlos a través de preguntas que nos permitan generar comunidad. Por lo tanto, una sensibilidad crítica se puede producir al menos de dos maneras. Como etos, como modo de vida en donde permanentemente se percibe, observa y se reflexiona sobre la cotidianidad. Como inspiración, es decir, como acción momentánea que se desarrolla de acuerdo con las circunstancias vividas. La estimulación de una sensibilidad crítica permite el puente entre una curiosidad ingenua a una curiosidad epistemológica, en donde la práctica docente es una práctica de investigación, de inquietud indagadora, insatisfecha e indócil. Entonces aquí, maestras y maestros, esto nos lleva, ¿no? Como a generar esa sensibilidad crítica para que nuestra práctica se acerque a la investigación, que no se quede con los datos ya establecidos, sino que nos ayude a generar nuevos puentes, nuevas interrogantes que nos permitan mejorar lo que hacemos y lo que vivimos y comprenderlo. Orientación práctica 2, reflexionando la práctica. Otro sentido que dentro del universo Miche se le da al Wejenkajen es el ejemplo transformador a transformadora o transformar por el ejemplo. Cada maestra y maestro tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a la práctica su ejercicio docente. Un ejercicio político ideológico cargado de historias de vida, intereses, pasiones y convicciones. Por tal motivo se plantea la consideración ética entre el vínculo pensar-hacer.
en donde se siga afianzando la relación entre proyectos educativos y la vida cotidiana. Aquí, maestras y maestros, cada uno tenemos por nuestras historias de vida, nuestra formación inicial, lo que hemos aprendido a lo largo del camino, diferentes formas de entender el proceso educativo. Ejemplo, el proceso de lectura, ¿no? Habrá quienes dominen los procesos globalizadores o los métodos globales, métodos sintéticos, y aquí es bien importante entender el por qué lo vemos así. Por tal motivo, se plantea la consideración ética entre el vínculo pensar-hacer, en donde se sigue afianzando la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. La idea es plantear ejercicios para la sistematización de la práctica docente, a partir de las herramientas que ha cobrado relevancia en el sistema educativo, como lo es la narración. Sistematizar la práctica docente conlleva reconocer las experiencias de aprendizaje que se han cosechado, cimentando una posibilidad para enriquecer la formación profesional del colectivo docente con la intención de seguir complejizando las prácticas adecuadas y corregir las prácticas que tienen áreas de oportunidad, distinguir los cambios que se generan en los espacios educativos, ordenar y reconstruir experiencias vividas para comprenderlas desde diferentes perspectivas, clarificar la práctica docente, ya que el acto de enseñanza, al estar entretejido por distintas articulaciones, se inclina hacia lo indeterminado. Pensar y repensar el diseño, la planeación, la ejecución de métodos, metodologías, estrategias, técnicas y actividades de enseñanza. Entonces, la narración en esta segunda práctica nos va a ayudar a mejorar las prácticas que estamos entendiendo, también escuchar otros puntos de vista de los compañeros y complejizar lo que estamos haciendo siempre en beneficio de la comunidad y de nuestros estudiantes. El ejercicio de ordenar la práctica se potencializa al ser un ejercicio individual o colectivo, realizando genealogías, cartografías o radiografías, cuestionando, reafirmando y transformando los procesos, las dinámicas y las formas de relacionarse. Orientación práctica 3. Participación en círculos virtuosos de la retroalimentación. El reconocimiento de la otredad, priorizando la evaluación formativa y promoviendo un diálogo significativo. La retroalimentación es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y a la valoración holística de las prácticas docentes, convirtiéndose en una práctica constante, organizada, intencionalizada, que busca desencadenar criterios para el desempeño de la práctica docente, pretendiendo iniciar prácticas alternativas que incluyan momentos reflexivos y analíticos, dar paso a grupos de contención y acción, dimensionando la realidad sin idealizarla, focalizar situaciones específicas para la generación de protocolos y formas de acción, motivar la creación de ambientes dialógicos, inclusivos, interculturales y favorecer el intercambio de ideas. Entonces, maestros, esta participación en círculos virtuosos de retroalimentación nos va a ayudar, ¿no?, a generar prácticas alternativas, aquellas que yo no había pensado, dar paso a también escuchar, a focalizar situaciones, a generar formas de acción, etc. Los círculos virtuosos de retroalimentación tienen la cualidad de poder trabajarse en la relación maestro-estudiante. También se reconoce una fortaleza del trabajo entre docentes. De manera concreta, los círculos virtuosos de retroalimentación tienen la firme intención de dar origen a lo siguiente: acciones para motivar, acciones para enseñar, acciones para organizar, acciones para implementar y monitorear y acciones para documentar. La trascendencia de vivir la cotidianidad con perspectiva crítica y aprender a dialogar mediante la sensibilidad crítica de la reflexión, de la práctica y de la retroalimentación recae no solo en la práctica individual de la maestra o el maestro, también conlleva reflexionar sobre la propia historia, los hábitos, las familias, la cultura, los gustos y adversiones, la relación con los demás, las angustias y obsesiones. En este sentido, dichas pautas se dan desde un marco general que conduce a una caja de herramientas específicas que les permite a las maestras y los maestros contemplar algunos elementos para relacionar proyectos educativos y vida cotidiana. Entonces nos damos cuenta cómo en el profesor implica este elemento, ¿ok? Elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Frente a saberes y conocimientos que han perdido sentido para los estudiantes,
como práctica histórica, requiere de una relación práctica que se fundamenta en la reflexión crítica y que se vea concretada coherentemente en la acción pedagógica. Dicha relación es atravesada por una dimensión ética en donde se busca que se dialogue con los alumnos, se reconozcan sus saberes y conocimientos, se interpele a la inteligencia autonomía de estos, se investigue para enriquecer la práctica docente, se autocritique la propia práctica, se imponga en práctica una enseñanza tolerante, se convoque a leer la realidad, se detone la curiosidad, se forme para una toma consciente de decisiones. Smith y Contreras Domingo proponen un ejercicio en donde dicha relación entre reflexión y acción se materializa en 4 momentos. Y aquí tenemos otro ejemplo que podemos utilizar. Describir qué es lo que hago, informar qué significado tiene lo que hago, confrontar cómo he llegado a ser de esa manera y reconstruir cómo podría hacer las cosas de una manera diferente. Ante ello, las orientaciones prácticas que a continuación se presentan tienen la intención de invitarlo a usted, maestra y maestro, a realizar un ejercicio en donde pueda repensar y transformar su práctica. Orientación práctica 1. Sensibilidad crítica. Para abrirse a la sensibilidad crítica, no hay reglas establecidas, pero sí hay herramientas que lo permitan. De esta manera se pone a la mano los siguientes elementos. Y tenemos saberes prácticos para una sensibilidad crítica. Saber observar y saber leer la realidad, saber redactar, saber expresarse oralmente, saber ejercitar el pensamiento divergente y heurístico, practicar el rigor como forma de ser, es decir, como un hábito, rigor como forma de proceder, como un método, reconocer las necesidades y crisis sociales, participar en proyectos colectivos, generar armazones teóricos, no caer en actividades mecánicas. Entonces aquí eso nos lleva a reflexionar en esta caja de herramientas, algo que podemos utilizar. Otra, tabla de orden de pensamientos, TOP. Es una herramienta que permite desarrollar lecturas analíticas y ejercicios argumentativos a partir de una lectura de la realidad específica. De acuerdo con Ramos, se puede trabajar de la siguiente manera: tema, problema, tesis, trasfondo, argumento, ejemplo y contraejemplo. Búsqueda de información en la red. Como parte del desarrollo de la sensibilidad crítica en tiempos en donde la red de Internet es una de las fuentes más usadas para buscar información, este ejercicio se tiene que realizar a partir de fuentes confiables, ya que en la actualidad es posible encontrar una gran cantidad de información, con filtros que llegan a carecer de verdad. Es decir, lo que veíamos, ¿no? Como hay algunos elementos que ya tienen un filtro, ¿no? Porque tienen una línea editorial o porque quieren imponer un modelo educativo haciéndolo pasar por otro, en fin. O con información también falsa. Ante esto, aquí hay algunos criterios que permiten la búsqueda confiable de información: la dirección URL, el autor de la información y el contenido. Orientación práctica 2. Reflexionando la práctica. La autonomía profesional de las maestras y de los maestros confiere la facultad de construir su propia actividad de enseñanza desde la libertad epistémica y metodológica que tienen sobre los conocimientos y saberes de los programas de estudio. Esto requiere, maestra y maestro, que recupere sus propios saberes y experiencias docentes, estrechamente relacionadas con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su trabajo cotidiano, que son tan valiosos como los conocimientos que adquirió en su formación inicial y la que adquiere en su formación continua. Entonces, maestras y maestros, aquí encontramos dos elementos, ¿no? En esta autonomía profesional, lo primero que debo de reflexionar y de tener esta libertad es cómo organizo las actividades que he aprendido a través de mi historia de vida, a través de lo que he experimentado, pero también a través de lo que he aprendido en los 2, 3, 1, 10 años de servicio que tengo. Ambos saberes están en concordancia. Recuerde que las experiencias y saberes docentes que recupera del aula, la escuela y la comunidad y su vida misma, no solo le permiten hacer más pertinente su trabajo de los contenidos de los campos formativos, también abren perspectivas para pensar en matemáticas, biología, geografía, literatura, química, artes, desde las relaciones de género, clase, etnia,
así como de las interacciones culturales. ¿Qué significa esto? Que aquí podemos encontrar la interdisciplina, ¿no? Debo a lo mejor a través de estos procesos replantearme cómo entiendo la enseñanza de la lengua escrita, del lenguaje oral, pero también la enseñanza de las asignaturas fragmentadas y cómo éstas se pueden analizar desde las interacciones culturales. Cuando las respuestas ante la incertidumbre de la enseñanza no se encuentran en los manuales, se puede recurrir al intercambio de experiencias a partir de la reflexión. Como maestras y maestros reconocemos que la enseñanza se caracteriza por situaciones que son inciertas, inestables, singulares y en las que hay conflicto de valor. Autores como Shawn o Stenhouse, citados por Contreras, han posicionado la reflexión y la investigación como el motor de la práctica profesional en donde los sujetos que la favorecen, es decir, la investigación-acción, ponen en práctica comprensiones amplias sobre las distintas problemáticas a las que se enfrentan. Establecen una relación pedagógica coherente entre los contenidos a enseñar, las acciones de enseñanza y la valoración argumentada de lo aprendido. Desarrollan una capacidad analítica para proceder ante situaciones a las que se enfrenta. La invitación a reflexionar a la práctica recae entonces en poder seguir desarrollando una sensibilidad crítica que se convierta en un ejercicio tanto individual como colectivo, confeccionando una práctica que parte de las necesidades de su contexto y de sus propios alumnos. Se comparten los siguientes materiales con la intención de ofrecer herramientas específicas para la sistematización de la práctica docente y nos dan los talleres de Mejoredu, también las herramientas de apoyo para el trabajo docente que es de Perú. Orientación práctica 3. Círculos virtuosos de retroalimentación. Con el afán de detonar y potenciar dicha orientación práctica y recuperando las propuestas de la nueva escuela mexicana, se propone que se pongan a consideración las siguientes preguntas generadoras. Actualmente, ¿qué aspectos de mi vida personal influyen en mi práctica docente? ¿Cómo pueden ayudarme mi experiencia personal y profesional a apropiarme de las propuestas de la nueva escuela mexicana? ¿Qué propósitos y proyectos me permitirán diseñar, planear y ejecutar en relación con mi práctica docente las ideas de la nueva escuela mexicana? ¿De qué manera influirán en la cultura y el clima escolar de la institución donde colaboro las propuestas de la nueva escuela mexicana? 5. Desde el codiseño, ¿cómo podemos generar un diálogo de saberes entre conocimientos disciplinares, ancestrales y comunitarios? 6. Desde las propuestas de la nueva escuela mexicana, ¿cómo se modificarán las diferentes estructuras de participación de los diversos agentes que intervienen en el acto educativo? 7. Desde mi práctica docente, ¿cómo asumiré la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos, saberes y objetos de enseñanza? 8. ¿A qué demandas sociales responde mi práctica docente? ¿Los ejes articuladores propuestos permiten adecuar mi práctica profesional? ¿De qué manera? ¿Cuáles serán los mayores retos para mi práctica docente en la implementación pedagógica de la nueva escuela mexicana? Desde mi realidad, ¿cuáles serán algunos obstáculos en la relación programa sintético, codiseño curricular, programa analítico? 12. ¿Cuáles son los valores que pretendo forjar o revitalizar en mi práctica docente para la implementación de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo entiendo la dinámica que permitirá el trabajo educativo en los escenarios de aula, escuela y comunidad dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito? ¿Cómo modificaría mi práctica docente en relación con las horas lectivas a partir del uso de los nuevos libros de texto gratuito? El trabajo por proyectos dentro de la nueva familia de libros de texto gratuito implicará un apego o un desapego de los libros de texto como herramienta del trabajo educativo. Entonces, todas estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre lo que somos y cómo entendemos el proceso educativo. Ahora bien, bajo la consideración de seguir entramando la relación entre proyectos y vida cotidiana, se comparten algunas disposiciones que tienen la intención de ayudar en la construcción de estrategias didácticas que orienten los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al momento de pensar la situación específica para la ejecución de estrategias, es pertinente reflexionar sobre qué tan relevantes son de acuerdo con las necesidades de cada escenario, con la intención de clarificar el proceso de selección de estas y se presenta el siguiente cuadro.
¿Qué encontramos en este cuadro? Orientaciones pensadas en la maestra y el maestro. Y dice, contempla las condiciones concretas del trabajo, de tiempo y de espacios disponibles, la experiencia y capacidad reflexiva del docente, el uso de materiales reciclables, económicos y de viable adquisición, el grado de complejidad acotado por el factor del desarrollo biopsicosocial de los estudiantes, la participación de todos los estudiantes a nivel individual y colectivo, procedimientos, consignas, instrucciones y/o reglas claras y precisas, ejercicios multisensoriales, el trabajo con diversas formas de expresión textual, gráfica, kinestésica, entre otras, el fomento a la autonomía del estudiante, así como a los procesos de metacognición. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos seleccionando nuestras actividades o nuestra práctica. Ahora vamos a checar las orientaciones pensadas en el estudiante. Contemplamos al estudiante como el agente principal del acto educativo, elementos lúdicos para que resulte agradable su ejecución, entornos, prácticas y problemas allegados a las realidades de los estudiantes, los saberes sociales y escolares previos, la articulación de saberes previos con contenidos curriculares, el trabajo tanto fuera como dentro del aula, elementos que motiven e inspiren el aprendizaje, formas, ritmos y procesos de aprendizaje, la estimulación de habilidades básicas del pensamiento como observar, comparar, relacionar, clasificar, ordenar, entre otras. Orientaciones pensadas en el escenario. Las actividades están situadas respecto al escenario de aula, escuela y comunidad. El uso de distintos recursos simbólicos y materiales del escenario específico. La identificación de situaciones, fenómenos y problemas reales del escenario. Distintas formas de interacción, entre ellas la colaboración y el compartir con las demás personas. La participación de actores externos e internos en cada escenario. La difusión del proceso y el resultado alcanzado. La transformación del respectivo escenario. La relación entre distintas realidades y espacios dentro y fuera de la escuela. El fomento de la identidad individual, colectiva, así como el sentido de pertenencia socioterritorial. Orientaciones pedagógicas. La utilización de los 7 ejes articuladores que se trabajan en el plan de estudio. La utilización de recursos físicos y digitales de acuerdo con las características del escenario educativo y el contexto sociogeográfico. El diálogo como medio para la generación de vínculos pedagógicos. Diferentes procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Los errores de los estudiantes como oportunidad para el aprendizaje. Y con eso terminamos la lectura, maestras y maestros, del texto del día de hoy, que es Proyectos Educativos y Vida Cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época. Creo que es un texto que sí se necesita analizar, comprender, dialogar, pero que nos lleva como en esta línea, ¿no? Primero, comprender la realidad de una manera distinta, el sentido de comunidad, después, de dónde partir de esta lectura de la realidad en el trabajo por proyectos y cómo se sitúan en las metodologías. Después, estas herramientas que nos dan para reflexionar sobre nuestra praxis, reflexionar sobre lo que hacemos y así avanzar hacia el tránsito de la nueva escuela mexicana. En fin, creo que es un video muy largo, ya no lo voy a hacer más largo. Gracias por estar aquí, dale like, compártelo en todas tus redes sociales, de verdad. Si este tipo de videos te gustan, déjame un comentario bonito porque yo te estoy leyendo siempre. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.